Y hoy vamos a recordar esas 7 palabras que Jesús pronunció en medio de todo el dolor que Él estaba llevando. Hoy el mundo entero está recordando estos momentos tan sublimes, podemos decir, porque si en aquella época, como gritaban que lo crucificaran, lo trataron de criminal, porque el que moría en una cruz era maldito, y la Biblia dice que Jesús se hizo maldición por usted y por mí. Así que nosotros no podemos pasar por alto ese escenario. El cielo, dice la Biblia, se oscureció desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Desde esa hora hubieron tinieblas. El velo del templo, dice la Biblia, se rasgó cuando Jesús dijo: consumado es. Dice la palabra de Dios que entonces se rasgó el velo de arriba hacia abajo. El creador del universo, el que nunca había pecado, el que nunca se halló engaño en sus labios, estaba allí crucificado. No habían multitudes adorándolo, habían multitudes escarneciéndolo, habían multitudes burlándose, habían multitudes que se hincaban, pero no en reverencia, lo hacían en burla. No había un trono de oro, lo que había allí era una corona de espinas. Y en medio de ese dolor, Jesús pudo hablar y decir estas 7 palabras. Hoy le quiero decir que estas 7 palabras no fueron palabras vacías, no fueron palabras como por llenar un momento, no. Son palabras que todavía tienen que retumbar en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces preparémonos en este momento para recibir esas palabras que nuestro Salvador entregó. ¿Cuántos decimos amén? Vamos con la primera palabra que el Señor pronunció. ¿Y cuál fue? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús dijo perdónales? ¿Por qué Jesús dijo no saben lo que hacen? Vamos a mirar lo que dice Lucas 23, versículo número 34. Y decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y mire lo que hicieron: repartieron entre sí sus vestidos, echando ¿qué? Suertes. Por eso, como cristianos, nosotros nunca estamos pendientes de una lotería ni de juegos de azar, porque desde allí fue donde comenzó todo. La túnica del Señor no era cualquier cosa, era la túnica de un rey. Pero dice en otros evangelios que comenzaron a tirar dados y a jugar con la túnica del Señor. Por eso, como hijos de Dios, cuando conocemos de dónde viene la historia de los juegos de azar, de las loterías, de los chances y todas esas cosas, cuando nosotros sabemos dónde fue el comienzo de estas cosas, como hijos de Dios no participamos, porque eso es como si estuviésemos jugando las ropas de Jesús. En Isaías 56, porque el Señor dijo perdónales. 1, porque comenzaron a jugar con sus ropas. Hoy te quiero decir que tú y yo no podemos jugar con esas ropas nuevas que el Salvador nos ha entregado. Jesús nos quitó los harapos del mundo y Él nos ha revestido. Y la Biblia dice que nos tenemos que revestir del Señor Jesucristo. Pero miremos por qué el Señor también habla: perdónales porque no saben lo que hacen. Aquí en Isaías capítulo 50, versículo 6, en Nueva Versión Internacional dice: ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban ¿qué? La barba, y ante las burlas y ¿qué? Escupitajos no escondí mi rostro. Piense por un momento y vámonos a esa escena. Allí está Jesús. A Él llegan y lo sientan en una silla vieja y dicen: este se dice ser el rey de los judíos. Dice que Él es Él. Él dice que es el Hijo de Dios.
Y la palabra nos sigue hablando que vinieron y le colocaron un cetro y se lo colocaron en la mano y dijo, como dice que es un rey. Otro vino y le abofetó la cara. Otro vino y le escupió. Y dice la palabra del Señor que Él ofreció sus espaldas. Él no las escondió. ¿Y sabes por qué el Señor hizo? Porque cada dolor y cada sufrimiento por el que el Señor pasó nos está dejando una lección de vida a usted y a mí. Aquí dice que le arrancaron la barba, o sea, el Señor fue el que tomó su lugar y tomó el mío. Esto de usted ponerse a recordar y ponerse a imaginarse cómo venían y le arrancaban la barba, cómo lo azotaban, cómo vino el otro, y usted debe de recordar muy bien cuando le decían, eres el Cristo, y él se quedó en silencio. A un Pilato le dijo, soy una autoridad, y el Señor le dijo, no hay autoridad si no viene del cielo. Pero aquí dice que le escupían. En ningún momento dice la palabra que Jesús escondió su rostro, escondió su cara. Y aparte de eso, hay una palabra fuerte que dice aquí, escupitajos. ¿Usted sabe qué es esa palabra? ¿Alguien me puede decir qué es escupitajos? Es cuando la persona está llena de flema y usted lo ve quizás por la calle que escupen y escupen algo horrible. Esto mismo hacían ellos y le tiraban eso en la cara a nuestro amado Salvador. Yo creo que por mucho que usted y yo hayamos sufrido en la vida, siempre hemos estado a la defensiva, al quite, a no dejarnos hacer semejante cosa. Pero la palabra de Dios muestra que por eso Jesús, viendo el escarnio, viendo la burla, viendo cómo pasaban, lo escupían, y los demás, como dice aquí la palabra del Señor, eran escupitajos, una cosa horrible, una cosa que mejor ni recordarla, digo yo. Y el Señor seguía en silencio. Póngase a pensar por un momento, por un instante, cómo estaba el rostro de Jesús. El rostro de Jesús estaba totalmente deformado. Venía cargando una cruz. Desde ese jueves que se comenzó a orar desde las 9 de la noche, a las 11 de la noche, 12 de la mañana del nuevo día, estaba allí ante un juicio donde lo estaban acusando, donde viene Pilato y dice, yo no veo mal en este hombre, pero la gente, inducida por los fariseos, por los sacerdotes, todos a una sola voz que comenzaron a gritar, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen, que le den azotes. El Señor siempre estuvo, diga conmigo, en silencio. Cuando vamos a Mateo 27, 30, miremos por qué el Señor dijo, perdónales. En primer lugar, yo quiero que usted vaya preparando su corazón para ese perdón en esta noche. Porque yo creo que por mucho que hayamos sufrido en la vida, nadie nos ha tratado como trataron a nuestro Salvador. Dice Mateo 27 al 30. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús ¿a dónde? Al palacio, y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona ¿de qué? De espinas, y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose en delante de él, se burlaban diciendo, salve, rey de los judíos, y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Por más insensible que seamos, al leer estas palabras, al sentir que Jesús está allí en medio de una multitud, en medio de los soldados que comienzan y se arrodillan, se burlan de él, le ponen una caña en la mano derecha, ese se cree un rey, lo escupen, se burlan, y aparte de eso le golpean, ¿qué dice? La cabeza. Aparte de que Jesús, yo me imagino que su cabeza le estaba doliendo, había estado cargando la cruz, estaba cargando el pecado suyo, el pecado mío, y aparte de todo esto, el sol fuerte de esa mañana, la noche que él pasó, llevado de un lugar, llevado del otro, azotado allí, azotado allá, calumnias vienen, calumnias van.
Encima esta gente que le pone esa corona de espinas que le traspasa totalmente. Comienza el Señor Jesús de esa manera a sangrar. Y aparte de eso, no tienen consideración y vienen y le pegan bien fuerte en la cabeza. Y no crea que fue con la mano, era con un semejante palo, le daban en la cabeza como si fuera el ser más aborrecible. Pero es que la palabra de Dios lo dice, que él perdió toda su hermosura porque él estaba allí llevando su pecado y mi pecado. Y allí cuando la palabra de Dios lo habla de que le golpearon su cabeza, allí no había la mano de nadie limpiándole la sangre, allí no había la mano de nadie ayudándole, como ve usted con los cantantes, que si está sudando como se ve aquel hombre que murió, allí estaba la hija limpiándole el sudor, la frente, la cabeza. Jesús no tuvo nadie que tuviera compasión de él, alguien que pasara y dijese nada. Solamente allí estaban 4 mujeres, dice la palabra de Dios, y allí estaba María, la madre de Jesús. ¿Qué sería que ella sentía? Allí estaba Juan, el hombre que dice la Biblia era el amado por él. Póngase usted por un momento a pensar cómo sería el dolor que el Señor estaba sintiendo. Dolor en sus espaldas por los azotes. Estaba sintiendo dolor en su cabeza con una corona que le habían colocado y derramaba sangre. Yo creo que el Señor ya no podía ni mirar, ya tenía sus ojos totalmente hinchados, tenía su cara de varios colores, y esa gente aún así, endemoniada totalmente, seguía golpeándolo, dice la palabra de Dios. Aparte de eso, sigue diciendo el versículo 39 al 44: y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, ¿qué le decían? Bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos, y decían: salvó a otros. ¿Qué les decían? Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y si es el Rey de Israel, que se baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confió en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban, dicen, los bandidos, y así también lo insultaban los 2 bandidos que estaban crucificados al lado del Señor. Por eso allá en esa cruz Jesús pronunció la palabra: perdónales. Póngase usted a pensar, Jesús está allí en una colina, allí hay un hombre, allí está el otro malhechor, él está en la mitad, todos pasan, menean la cabeza, se burlan de él, le gritan, y los que están al lado también le están diciendo al Señor: no es que eres el Salvador, bájate de esa cruz. ¿Te imaginas donde Jesús se baje de esa cruz? Usted y yo no estaríamos hoy acá. Pero Jesús soportó todo por amor a usted y por amor a mí. Ese día fueron las palabras más hirientes que Jesús pudo haber recibido. Fue la burla más feroz que Jesús pudo haber escuchado. Esas palabras estaban llenas de burla, eran palabras sin misericordia, eran palabras llenas de odio. No le era suficiente a esa gente verlo sangrando, verlo crucificado. No le eran suficientes los clavos que habían traspasado sus manos. Para esa gente no era suficiente los clavos donde estaba derramando sangre sus pies, sus manos, su cabeza, su espalda. ¿Cómo podemos ser insensibles a esta salvación tan grande que pagó Jesús por usted y por mí? No le era suficiente verlo con una corona de espinos que le colocaron, porque decían: coloquémosle la corona porque él se ha creído que es un rey. Para ellos la corona era demasiado suave. Para ellos esos clavos no habían sido suficientes para que traspasara allá la cruz. Eso para ellos era muy poco. Y aparte de eso,
le tiraban piedras verbales, porque eso de burlarse, eso de escarnear de esa manera, ese momento tan duro y tan difícil, allí en esa cruz, Jesús a nadie miró con odio. Y aunque estaba muriendo por todas esas multitudes, ellos no podían entender por un instante lo que estaba haciendo nuestro adorado Salvador. Yo quiero que reflexionemos y te pregunto, ¿hoy te estás identificando con Jesús? ¿Alguien te llegó a escupir? ¿Alguien te llegó a pegar injustamente? ¿Alguien te calumnió? ¿Alguien te ha dicho no vales nada? ¿Alguien te ha dicho eres lo peor? Hoy Jesús está aquí y es el ejemplo de vida. Y esa primer palabra que Jesús pronunció en la cruz, a pesar de que le habían golpeado, a pesar de que Jesús estaba allí adolorido totalmente, había cargado esa cruz. Y no vaya a creer que esa cruz está como esta, suavecita. Era una cruz rústica. Era una cruz que le tallaba. Era una cruz que le había dejado sus hombros hechos una nada. Dice la Biblia que hasta se cayó el Señor varias veces y buscaron a un hombre y le dijeron que le ayudara a llevar aquella cruz. Yo no sé si usted y yo comenzamos a comprender por qué es que tú y yo tenemos que amar solamente a Jesús. Tenemos que mirar solamente a Jesús, porque Él recibió los golpes por usted y por mí. Él recibió el vituperio por usted y por mí. Él recibió la soledad por usted y por mí. Por eso hoy le decimos a Jesús: ayúdanos a perdonar como tú perdonaste. Amén. Todas esas heridas no se las causó tanto los judíos. Hoy te quiero decir que hasta el día de hoy seguimos hiriendo a Jesús con nuestros malos pensamientos. Cuando jugamos con los malos pensamientos, cuando jugamos con la malicia, cuando estás mirando a una mujer que no es tu esposa, cuando la estás codiciando y mirándola como no la debes de mirar, estamos como en aquella época colocándole una corona de espinas a Jesús. Jesús recibió esa corona de espinas para limpiar nuestros pensamientos. De ahí que la Biblia dice, y el apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Pero cuando nosotros decidimos hacerle caso al enemigo, a dejar que se nos embote la mente del pecado, de la maldad, de la malicia, es como si estuviéramos como los soldados, como los fariseos, como los publicanos, como los sacerdotes de aquella época, que ya existían las religiones, ya existían los celos entre las religiones. Fueron los sacerdotes, fueron los escribas, fueron los fariseos los que llevaron a Jesús a la cruz. Y hoy nosotros también podemos decir nuestros pecados cada día, cuando los volvemos y nos volvemos repetitivos y jugando con la salvación, estamos como en aquella época. Por eso hoy Dios nos llama en esta noche a decirnos: si yo pude perdonar todas esas heridas, si yo pude soportar todas esas cosas, si el Señor permitió que cogieran sus manos que habían sanado, manos que habían hecho el bien, manos que se habían levantado para decirle a la tormenta: calla y enmudece, manos que miró la mujer que iba viuda a enterrar a su hijo, la viuda de Naín, y aquel hombre de Dios llamado Jesús puso las manos sobre ese féretro y el muchacho resucitó. Manos que nunca hicieron nada malo, en nombre que dice la Biblia, como decían ahora en el drama: yo no veo nada de malo en este hombre. Y todos decían: es un criminal, es un mentiroso. Hoy te quiero decir que Jesús, el adorado Salvador de nuestras vidas, un día le estaban clavando allí sus manos, nada malo había hecho, pero Él lo hizo por usted y por mí, para que nuestras manos sean santificadas de toda cosa mala que hemos hecho, de todo soborno, de todo robo, tocando a la mujer que no es tu esposa. Dios ya
pagó en la cruz para limpiar nuestras manos. ¿Cuánto le decimos gracias, mi adorado Señor y Salvador? Sus pies allá en esa cruz. ¿A dónde fueron los pies de Jesús? Fueron a resucitar a Lázaro. ¿Dónde iban los pies de Jesús? A llevar la buena nueva de salvación. ¿Dónde fueron los pies de Jesús? Al hombre que estaba encarcelado en los sepulcros, que nadie podía pasar y estaba prisionero entre grillos y cadenas. Pero cuando Jesús pasaba, dice que los demonios eran atormentados. Allí estaban aquellos pies santos y divinos que un día, en medio del calor, en medio de todo, fue y buscó a la mujer samaritana. Aquel Jesús de Nazaret que un día caminando llegaron los fariseos y llegaron los maestros de la ley y le trajeron a la mujer sorprendida en el adulterio. Esos pies nunca fueron a ningún lado a condenar, fueron a salvar, fueron a perdonar. Pero esos pies divinos estaban en una cruz, sangrando por ti y por mí, para enderezar tus pasos, para enderezar mis pasos y los pasos de todas nuestras generaciones. ¿Cuánto le decimos al Señor gracias? Gracias, Señor, tú pagaste muy fuerte por mi salvación, por mi enderezar, por tener una vida como a ti te agrada. Hoy te pregunto, ¿te han vituperado como a Jesús? Responda en altavoz, yo creo que no. Por eso el próximo jueves vamos a tener el tema del perdón. ¿Cuántos van a venir? Donde se va a hablar sobre el perdón, donde usted tiene que salir con un corazón nuevo y renovado, donde le vas a perdonar a papá, le vas a perdonar a mamá, le vas a perdonar a tu esposo, a tu esposa. Nosotros tenemos que tener un corazón, diga conmigo, perdonador. Porque si Jesús en esa cruz, un ladrón al lado riéndose, el otro juzgándole, las gentes diciéndole bájate de esa cruz, y Satanás pasaba y se reía mirando las multitudes. Y te quiero decir también, la puerta está muy ancha, las multitudes siguen el mundo y sus placeres, pero siempre hablan las minorías que estarán a los pies de Jesús. La Biblia nos habla de que habían 4 mujeres y un hombre. Allí estaban ellas al frente de Jesús, observando todo ese vituperio. Por eso su oración fue, ¿qué? Perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Qué vamos a tener el próximo jueves? Vamos a hablar del perdón. Y prepare su corazón, porque cuando no perdonamos, cuando hay rencores, hay resentimientos, dicen los científicos, dicen los médicos, de pronto usted está acá y dice, me han hecho toda clase de exámenes y dicen que no tengo nada, pero a mí me sigue doliendo la cabeza, pero a mí me sigue doliendo aquí, me sigue doliendo acá. No, es que el resentimiento, el odio y la venganza se te fue al hígado, se te fue a una parte, se te fue a la otra. Por esas son cosas que no salen en rayo X. Esas no son cosas que no, eso no va a salir en un tag. El odio y el resentimiento que hay en los corazones no los muestra el tag, no los muestra una radiografía. Eso lo muestra el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a desarraigar de nuestro corazón el odio, la venganza, el resentimiento, y te aseguro que te vas a sanar en el nombre de Jesús. Ese cáncer que se te asentó allá en el colon, ese cáncer que se asentó allá en una parte de tu cuerpo, vuelvo y te repito, tú vienes aquí y dices, me han hecho toda clase de exámenes y todo está bien, el corazón está bien, los riñones están bien, pero a mí me duele acá, pero a mí me duele allí, pero a mí me duele acá, yo siento que me estoy asfixiando, hay un odio, hay una venganza, hay un resentimiento. Y hoy Jesús nos deja claro que Él en la cruz, a pesar del sufrimiento que tuvo, la primer palabra fue: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Usted, si ha sido una persona que el médico le ha dicho nada que hacer, todos los exámenes están perfectamente bien,
Yo le invito a que usted venga el próximo jueves y te aseguro que lo que te han dicho, que es un cáncer, que no se sabe, que es hechicería, que es brujería, que te hicieron un maleficio, hechicería, brujería, sale con el poder del perdón. Aleluya al nombre del Señor. La segunda palabra que Jesús pronunció en la cruz fue: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, hermana y hermano, usted y yo no somos salvos por nuestras obras. No podemos esperar hasta el último segundo para mirar a Jesús y arrepentirnos. Pero hoy Jesús está aquí diciendo, yo sigo diciéndoles, yo quiero tenerlos conmigo en el paraíso. ¿Cuántos queremos estar en ese paraíso? ¿Cuántos queremos poner la mirada solamente en Jesús? Solamente Jesús salva, solamente Jesús sana, solamente Jesús es nuestro libertador, solamente Jesús nos puede entender. Dice Lucas 23, 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, ¿qué dice? Le reprendió diciendo: ni aún temes a tu Dios. Miren, ahí hubo un hombre tocado por el mismo Jesús. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Le dijo el ladrón, ¿qué dicen de la derecha? Nosotros, le dice el ladrón al otro, a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador, dice la adoración. Allí estaban dos hombres, ambos pidieron salvación. El uno le dijo: pues si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvate tú y sálvalo a nosotros. Pero era que quería una salvación del momento para seguir en sus fechorías. Pero el otro fue tocado por Dios y reprendió al amiguito y le dijo: mira, no temes, no sabes que este es Dios. Allí hubo un toque del Espíritu Santo. Y allí estando Jesús en la cruz, tuvo un trofeo y arrebató un alma al diablo. Porque tenemos un Cristo que cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, cuando hay un corazón perdonador, podemos ganar muchas almas para el reino bendito de Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esa persona que aborreces, esa persona que no le has querido perdonar, a esa persona que dices: ni en esta vida ni en la otra le voy a perdonar. Tú te debes de ir esta noche con algo en tu corazón y vas a decir: a esa persona que odio, a esa persona que no le quiero perdonar, me la voy a ganar para Jesucristo el Señor. Y dice la Biblia que cuando este hombre le dijo a Jesús: ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús de una le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense cómo fue el momento en que el diablo dijo: me arrebató un alma antes de irse este de acá. Ahí tuvo Jesús un trofeo en medio de su dolor. Por eso Juan 6:37 dice: todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores, vendrán ¿a qué? A buscarme. Y cuando vengan, yo no los rechazaré. Hoy lo que el Señor nos quiere decir es: usted haya venido como esté en este momento. Puede ser que robó ayer, abortó en estos días, se fumó yo no sé cuántas cosas de droga, cuánto bebió, qué hizo. Solo mira a Jesús.
y dile al Señor: Padre Celestial, ¿me puedes perdonar? Y Él te dirá: no hay pecado que yo no pueda perdonar, porque todos los azotes que yo recibí estaba allí, perdonando cada pecado y sanando cada enfermedad. También dice la palabra de Dios en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un Dios y solo hay un mediador para ser salvos. Este ladrón no necesitó confesar todos sus pecados, no necesitó irse a bautizar en ese momento, no necesitó hacer 10 rosarios, no necesitó subirse al Monserrate o no sé dónde a cumplir una penitencia. Con Jesús es solamente decirle: Señor, acuérdate de mí, sálvame, quiero cambiar de vida, y Jesús lo hará de inmediato. Tú no necesitas rasparte las rodillas subiendo a un cerro, yéndote de rodillas a un lado o a otro. No, Jesús dice en su palabra: el que viene a mí yo no lo rechazo. Por eso cuando le dijo a ese hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y en Hechos 4 versículo número 12 dice la palabra de Dios: solo en Jesús hay salvación. Repita: solo en Jesús hay salvación, y no hay otro nombre en este mundo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. Aquí no hay que a mí me salva el Señor caído, el Señor de Chinquiquirá, yo no sé, una cantidad de dioses. Hoy veían las noticias que suben al Monserrate donde está el Señor caído. ¿Cómo así que el Señor está caído? Jesús murió y resucitó. Él no está caído. Usted no tiene que ir a ver a un Cristo flaco, moribundo. Jesucristo está a la diestra del Padre. Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No hay mediadores, no hay San Judas Tadeo, no hay María Auxiliadora, no hay nada de esos mediadores. Acabo de decirle que la Biblia dice: hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que usted y yo podamos ser salvos. Solamente ¿quién? Jesucristo. Porque a la cruz no fue un pastor no te salva, un pastor te muestra el camino, un pastor te da advertencias. El sacerdote no fue a la cruz, no, ni su madre fue a la cruz, nadie, ni Pedro que dijo: yo voy contigo a la cruz. A la cruz fue Jesús. A Jesús no lo mataron, Él dio su vida voluntariamente por usted y por mí. Por eso es que hacemos la oración de fe diciendo: yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Cuando yo leo Romanos capítulo 8 versículo 1, dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Diga conmigo: no hay condenación al que está con Cristo, al que no vive conforme a la carne, sino conforme a su palabra. Vamos a mirar la tercera palabra. La primera fue: Padre, perdónales. ¿Por qué? Por todas las heridas, por todo lo que ellos estaban haciendo. Segundo, el ladrón que estaba al lado le pidió que lo salvara y él concedió esa plegaria: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque solamente en Jesús hay salvación. Tercera palabra, dice la Biblia en Juan 19, 25, 27. Aquí viene la protección familiar. Jesús aún en la cruz tuvo cabeza para pensar en su mamá. Dice: cerca de la cruz de Jesús estaban ¿quién? Su mamá, su tía María, la esposa de Cleofás y María. ¿Cuántas mujeres habían? Y dice: cuando Jesús vio que su mamá estaba cerca, junto a ¿quién? Al seguidor que él tanto quería, le dijo a su mamá:
mamá, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al seguidor, ¿a quién? A Juan, ahí tienes a tu mamá. Y desde ese momento, ese seguidor se la llevó a vivir en su casa. Hermanos, qué pocos son los fieles. Allí habían 4. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan? Allí habían 4 mujeres y un hombre. Diga, 4 mujeres. Qué mujeres tan valientes, ¿no les parece? Que cuando todos los discípulos huyeron y se fueron, esa mamá linda llamada María se quedó ahí. Dijo, no importa. Usted piense por un momento, ella que lo tuvo en su vientre, ella que le dio teterito como a cualquier niño, ella que lo vistió. Eso era lo más lindo que ella tenía, el Salvador del mundo. Ella desde un principio sabía que Jesús venía a cumplir una tarea. Esa mamá que lo cargó, que lo arrulló, que lo hizo dormir, ahora lo ve en una cruz. Ve como todas las multitudes se burlan de él, que es el Salvador, porque ella misma proclamó, cuando el ángel Gabriel le dijo, vas a concebir y vas a tener un hijo y se llamará Jesús, porque él será el Salvador. Ella dijo, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Se tocó su vientre y ella reconoció que Jesús era también su Salvador. Ella reconocía que Jesús también estaba muriendo por ella, muriendo por la humanidad, muriendo hoy por usted y por mí. Podemos recordarlo. ¿Qué estaba sintiendo esa mamá? ¿Qué estaba sintiendo María Magdalena, que le había quitado la esclavitud de los demonios que tenía? Allí estaba también su tía, dice la palabra. Allí estaba la mujer de Cleofás. Allí estaba Juan, que primero huyó y después como que se devolvió. Al ver la valentía de esas 4 mujeres, dijo, no, pues qué vergüenza, yo me voy también. Y allí Jesús, en silencio, yo creo que él sintió a María llorando. Y lloraba y lloraba. Y yo creo que ella se cogía contra algo y quizás un pañuelo, una toalla, qué sé yo, y gritaba, qué injusticia lo que hacen con él. Pero ella, nadie lo miró con odio. Te quiero hablar y decir que no era fácil estar ahí. Solo las minorías están a los pies de Jesús. Las multitudes están a los pies del enemigo, pero lo pequeño, lo poquito, siempre estará. Y por eso el Señor dijo, no teman manada, ¿qué? Pequeñas. Mujeres valientes quiere Jesús hoy. ¿Cuántas mujeres valientes dicen amén? Hombres valientes quiere Jesús hoy, como fue también Juan, el discípulo que yo no sé por qué siempre sacaron que él era el preferido. Allá está el que lo ama, el que se recostaba al lado de Jesús. Eso fue algo tan hermoso y tan maravilloso, ¿no es cierto que sí? A cada mujer hoy Dios le dice, yo tengo quien cuide de ti. ¿Cuántos decimos amén? María estaba preocupada. Yo creo que sí. Ella era viuda. También vemos que Jesús tenía un hermano que se había convertido, que era ¿quién? Santiago, Jacobo. Pero no se lo dejó a él, porque Dios conoce los sentimientos y Dios conoce los corazones. Y usted que está aquí, de pronto no, quien te va a cuidar no van a ser tus hijos, va a ser otra persona. María estaba preocupada y ella decía, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ya Jesús se va. ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Soy una mujer como viuda. ¿Ahora qué será de mí si los demás, ni mis otras hijas ni mis otros hijos creen en él? Pero cuando Jesús la miró, porque Jesús conocía el corazón, Jesús conoce nuestros pensamientos, la miró y le dijo, mamá, mira ahí, ese va a ocupar mi lugar, mira ahí a tu hijo. Y a él le dijo, mira ahí, esa es tu mamá. Y yo creo que Juan le dijo, listo,
Y dice, y desde esa hora en punto se la llevó para su casa. Qué hermoso escenario poder ver que hasta el último instante Jesús tuvo cabeza para pensar. Y lo que Jesús quiso decir con esta tercera palabra es: nunca te olvides de tus padres. Nunca te olvides de tus padres. Dígame, nunca se olvide de ellos, nunca los deje botados. Si usted siente que se le está llegando la hora y era el que cuidaba lo que cuidaba, esté pensando: ¿y si yo me fuera primero? ¿Qué va a pasar con papá y qué va a pasar con mamá? Diga, ya Dios tiene el plan B. Diga, Dios ya tiene el plan B. Tenemos que ser como Jesús, honrando y cuidando nuestros padres. Para María no era fácil estar viendo semejante escenario, pero hoy Dios quiere mujeres como María, guardando silencio. Ella guardó silencio. Recuérdenlo muy bien. Cuando nació Jesús, no había una cuna de oro, no habían pañales desechables, eso no existía como hoy, no había absolutamente nada. Dice que la Virgen cogió retazos de tela y envolvió el niño en pañales. Y dice que cuando vinieron los tres a traerle allí oro, incienso y mirra, ella guardaba todo ¿en qué? En silencio. Pero ese silencio hizo activar el oro, el incienso y la mirra, porque en ningún momento ella reprochó, ni María dijo: ¿cómo es posible que este sea el Hijo de Dios y esté en medio de un establo? ¿Cómo puede ser de que yo voy a tener el Hijo de Dios y no hay ni un médico que me pueda atender? Porque te aseguro que quien le atendió el parto a María fue José. Allí no hubo un hospital, allí no hubo nada. Allí gritó un niño y a nadie le importó. Pero hoy vengo a decirte que estamos en las benditas de Dios y que aunque el hombre nos abandone, nos deje y aunque todos se vayan, Jesús siempre permanecerá ahí. Alábalo porque Él es real, Él es maravilloso. La cuarta palabra que el Señor pronunció allí en la cruz fue: Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado. Marcos 15, 33, 34 dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las ¿qué? Yo no sé si la gente por un momento no se ponía a pensar: ¿y qué sucedió acá? Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sintió el abandono. De pronto estás sintiendo el abandono de tu esposo, estás sintiendo el abandono de tus hijos, estás sintiéndote abandonada y abandonado. Hoy Jesús te dice: yo cargué tu abandono. De hoy en adelante no te sigas sintiendo abandonada y abandonado, porque yo ya cargué con ese dolor. ¿Cuánto le decimos gracias? Porque no vas a seguir afligida, triste y amargada. Me abandonó, me dejó, me desechó, me rechazó. Ya Jesús cargó con ese dolor y por eso la alabamos. Ese fue el grito de Jesús en la cruz. Y no fue un grito de un niño huérfano. Y no fue el grito de una mujer viuda. Y no fue el grito de un preso en una cárcel. Fue el grito del Mesías, que cuando su padre lo mira desfigurado, cargando con toda clase de pecados, allí estaba cargando con el pecado del odio, con el pecado de la traición, con el pecado del adulterio, con el pecado del licor, con el pecado de miles cosas, con el pecado del aborto, con el pecado del homosexualismo, con el pecado del lesbianismo. Y el Señor lo miró, estaba cargando con el pecado de la brujería, de
la hechicería. Y por un momento el Señor mira hacia otro lado, mirando a su hijo totalmente desfigurado. ¿Debido a qué? Al pecado. ¿Sabes? Jesús sufrió por ti y por mí. Y hoy te quiero decir que hasta el día de hoy mucha gente está desfigurada por el pecado. Pero hoy viene Jesús y, como dice su palabra, que Él hermosea a los humildes de espíritu. Aquí no hay nadie desfigurado, porque ya Jesús pagó en la cruz por ese pecado tan aberrante que un día practicaste, por ese pecado en el que te deleitabas. Por eso Jesús gritó desde la cruz: Padre mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Allí estaba el Señor soportando todo en silencio. El Señor soportó en silencio las burlas. El Señor soportó en silencio los clavos. No se quejó, no dijo nada. El silencio estuvo. Guardó silencio cuando le pusieron la corona de espinas. Guardó silencio cuando le pusieron los clavos en sus pies. Guardó silencio cuando le pusieron sus manos clavos. Guardó silencio cuando lo azotaron. Guardó silencio cuando se burlaron. Guardó silencio cuando Pilatos comenzó a decir: entonces lléveselo preso. Él guardó totalmente, diga conmigo, silencio. Él guardó silencio cuando Pedro lo negó. Él guardó silencio cuando vieron que todos huyeron y lo seguían ¿de qué? De lejos. Él guardó silencio cuando le pegaron en la cara. Él guardó silencio cuando lo escupieron. Él guardó silencio cuando le pegaron en su cabeza. Él guardó total silencio, pero solamente gritó cuando no sintió la presencia de su adorado Padre Celestial. Hermana y hermano, de la única manera que usted y yo debemos de gritar es cuando nos sintamos ya la presencia de Dios. Jesús se sintió solo, Jesús se sintió abandonado, Jesús se sintió que no valía nada en ese instante, y por eso alzó la voz en esa cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? El que estuvo solo en la cruz entiende tu soledad. Yo no sé cuántos de los que están aquí se sienten solos. Están rodeados de gente, pero se sienten solos. Está el esposo en la casa o está la esposa en la casa, y esa esposa dice: aunque mi esposo está, ni me habla ni me conversa, me siento sola. Tiene los hijos, 4 o 5 hijos, y ninguno de los hijos habla con ella y se siente sola. Solamente hay un celular donde se está entreteniendo. Mira, Jesús se sintió solo. En medio de toda la multitud sintió la soledad, sintió el rechazo. Pero hoy Él está para decir: yo recibo tu soledad. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y yo siempre te voy a ayudar y te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Así de que renunciemos a esa soledad. Renunciemos y guardemos silencio, porque solo en el silencio mi Señor nos puede escuchar. Quinta palabra: tengo sed. Juan 19:28 dice así: Jesús sabía que ya había hecho todo lo que Dios le había ordenado. Por eso, y para que se cumpliese lo que dice la Biblia, dijo: tengo sed. Pero en Mateo 27:34 dice: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. En ese tiempo, cuando iban a morir los que crucificaban porque eran malhechores, les daban ese vinagre que les amortiguaba un poco el dolor. Pero cuando Jesús dijo: tengo sed, Él quería agua. Él ya estaba deshidratado desde ese jueves, toda la noche, y todo ya el nuevo toda esa noche y todo el amanecer y hasta el otro día, y ya casi a las 3 de la tarde el Señor ya sintió mucha sed.
estaba desangrado, estaba deshidratado, le dolía todo. Y esa gente malvada lo que hizo fue acercarle vinagre, mezclado allí como para que por un momento no sintiera el tormento, pero él no lo quiso recibir, porque él quiso sufrir por usted y por mí, para que usted no siga cargando más el sufrimiento. Por eso hoy Jesús dice lo que dejó escrito en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los hago ¿qué? Descansar. ¿Cuántos queremos descansar en el Señor? Amén. Descansa en el Señor. Fue lo único que pidió Jesús y la tierra se lo negó. Fue lo único que pidió y la tierra se lo negó. Y es lo único que está pidiendo hoy también Jesús. Hoy Jesús sigue diciendo: tengo sed. El salmista dijo: mi alma tiene sed de Dios. Y Dios tiene sed de las almas. Y Dios quiere que muchos lleguen no a burlarse de Él, sino a adorarlo. Pero fue lo único que el gran yo soy pidió en esa cruz. Deme agüita, mis labios están resecos. Jesús ya no podía casi hablar. Póngase a pensar, tenía su carita llena de sangre, sangre ya pegada, sus manos, el calor que estaba en ese momento él sintiendo. Y por ese instante, con toda su humanidad, nos deja ver que Jesús sintió cansancio, Jesús sintió sueño, porque cuando se levantó una tormenta, dice que él estaba acostado. Jesús mostró su humanidad. Él se sintió triste, él sintió hambre, él sintió sed, él sintió de todo como siente usted y como siento también yo. Y no sé cuántas veces te ha sucedido, te ha pasado, te han negado algo, pero hoy Jesús te dice: yo pagué esa negación para que nadie te niegue nada. Con Cristo lo tenemos todo. Por eso a Él lo seguimos, por eso a Él le servimos, por eso a Él lo adoramos, por eso a Él lo exaltamos, porque Él es el todo de nuestra vida. Por eso el Señor en San Juan 7:37 dice: todo aquel que tenga sed, venga a mí, y el que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Hoy Jesús no tiene sed de agua, hoy Jesús tiene sed. Y esa sed se la vamos a saciar, usted y yo, llevándole almas a sus pies. ¿Y cuántos el domingo y el jueves van a traer uno nuevito? Venga, vámonos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra. Venga el jueves. A usted le veo que si usted el médico le ha dicho que no tiene nada y le sigue doliendo el oído, le sigue doliendo la columna, venga, que allí Dios le está preparando un milagro. Diga: jueves de milagros, domingo de resurrección, porque Dios es un Dios que viene a levantar y viene a restaurar. Él no le niegue, la tierra le sigue negando el agua a Dios. Pocos quieren ir a un hospital a orar por un enfermo, pocos quieren ir a una cárcel a visitar a alguien, pocos quieren ir a una casa a dar una palabra de consuelo. No sigamos negándole al Señor ese vaso con agua. Vamos, que el Espíritu Santo necesita un cuerpo para transportarse. ¿Y cuánto le vamos a prestar este cuerpo al Señor? Vamos a los hospitales, vamos a orar por el que está moribundo, vamos a orar por el uno, por el otro, y vas a ver que está saciando la sed de mi gran Salvador. ¿Usted qué va a saber si al ir a un hospital y al hacer la oración de fe 2 o 3 días esa persona se fue? Usted le dio un vaso con agua. ¿A quién? A nuestro Salvador. En estos días que hubieron tantas personas enfermas, Dios me dio la oportunidad de orar por uno, por el otro. Y el martes que fui también al hospital,
Otra persona dijo, ¿será que también puede orar por mí? Claro que sí. Después de que oré, le dije, yo crea que el milagro ya está hecho. Y me dijo, ¿me puede dar su número y a dónde queda la iglesia? Allá es que tenemos que ir a buscar los perdidos, porque usted no entró a un hospital por la casualidad. Es que el Señor necesita que usted sea su boca, sus manos y sus pies. ¿Cuántos le vamos a dar a Jesús esa agua? Él tiene hambre, tiene sed de almas para su reino. Amén. En sexto lugar, su palabra fue consumado es. Él no dijo continuará. Y cuando él dijo consumado es, lo que quiso decir fue la deuda está pagada. Créame que cuando él dijo consumado es, por eso todo quedó, dice, oscuro, todo quedó como en tinieblas. Los demonios comenzaron a temblar porque dijeron, este sí quiso morir por esta humanidad. Hoy te quiero decir que Jesús ya canceló la deuda que tenías tú y que tenía yo, porque cuando él dijo consumado es, quiere decir completé ya lo que Dios me mandó hacer. Y algún día usted y yo tendremos que decir lo mismo. Antes de irnos de esta tierra, ojalá podamos decir en un hospital, en un púlpito donde estamos, Señor, consumado es, hice la tarea que me enviaste. ¿Cuántos vamos a quererlo hacer? Dice Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Quedémonos ahí, consumado es. En Getsemaní dijo, hágase tu voluntad. Pero aquí en esta parte le dijo al Señor, ya está hecho. Dígale al Señor, ya todo lo has hecho. Diga, ya todo lo has hecho. Pero en esta tierra todavía hay una misión que cumplir. Cuando el Señor dijo consumado es, no estaba dando una palabra de derrota, estaba dando una palabra de victoria. Si usted está a punto de desistir, si usted está a punto de decir no puedo más, ya no aguanto este hombre, ya no aguanto este hijo, ya no aguanto esta hija, el Señor le dice un poquito más, aguanta un poquito más. ¿Cuántos me dicen amén? No se desanime, padre de familia, no se desanime, mamá. Espere que Jesús esté completando la obra en su casa. Porque cuando Jesús dijo, consumado es, los demonios comenzaron a temblar. Por eso todo se quedó 3 horas en pura ¿qué? Quietud y silencio. Y dice que hubo también como que se tembló la tierra. Los cimientos del infierno se estaban moviendo. Porque cuando Jesús dijo consumado es, le estaba diciendo a su Padre, he obedecido. Y aunque te dije que si era posible pasar esa copa, aquí estoy, dando mi vida para que muchos entremos al cielo. ¿Cuántos queremos ser de esos muchos? Séptima palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué? Expiró. Su muerte fue su victoria y fue mi victoria. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? No fue una derrota. Su muerte fue la victoria. Amén. Y todo quedó en silencio. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ya quedó en silencio. La voz que llamó a Lázaro y le dijo, Lázaro, sal fuera, ya no se escuchaba. La voz que le dijo al leproso, te quiero sanar, ya estaba en silencio. La voz que un día levantó los panes al cielo y le dijo a Dios, gracias, aquí hay una multitud que quiero saciar, ya estaba en silencio.
La voz que un día llamó a Pedro y le dijo: ven y sígueme, que yo te quiero hacer pescador de hombres. Esa voz ya estaba en silencio. La voz que fue donde la hija de Jairo y le dijo: niña, despierta, ya estaba, diga conmigo, en silencio. El que le había dicho a los vientos: calla y enmudece, ya estaba en silencio. La voz que les dijo a sus discípulos: ¿qué dice la gente de mí? Ya estaba en silencio. Había un silencio total. Pero en ese instante se abrió un puente en esos abismos. En ese instante donde el Salvador ya había cumplido su tarea, donde había pedido agua y se la negaron. Pero allí dice que Él entregó y le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Pero esa fue la victoria más grande, porque el cielo comenzó a temblar. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús dijo: consumado es, allá en Colosenses 2, 13, 14 creo que es, dice que el Señor despojó principados, gobernantes y potestades de las tinieblas y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así de que aquí no hay demonio que pueda estar activado, porque hoy les recuerdo que Jesús te venció en la cruz del Calvario. Aquí no hay atadura que permanezca, aquí no hay poder diabólico que permanezca, aquí no hay poder del infierno que pueda querer estar aquí, porque cuando Jesús dijo consumado es, y cuando Él murió, se abrió el puente de la salvación. Cuando Adán y Eva pecaron, se formó un abismo y nadie podía pasar allá y nadie podía pasar acá, pero vino y el Espíritu Santo a través de Jesús formó el puente. Y por eso dice la palabra de Dios en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, porque el puente de salvación es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. Alábalo, bendícelo, adorémosle. Él fue a preparar morada para ti y para mí. El diablo tenía preparado el infierno. Jesús tiene preparado un gran cielo que nos espera. ¿Cuántos queremos seguir a Jesús? ¿Cuántos queremos adorarlo? La palabra de Dios dice en Colosenses 2, 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta. Mira, el Señor está anulando toda acta de decretos que han habido contra ti y contra mí, anulando todo el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiero terminar diciéndote: al Cristo que usted y yo adoramos no es un Cristo de papel, ni de yeso, ni de madera. Fue un Cristo real, que vino y se hizo como usted y como yo para podernos entender. Por eso Jesucristo es nuestro abogado. Por eso Jesucristo es nuestro intercesor. Por eso Jesucristo es nuestro sanador. Y Él quiere hoy sanarnos. ¿Cuántos queremos aceptar de parte de Él? Termino diciéndolo que Jesús no murió de sed. No crea que Él murió por la sed. Jesús no murió por los golpes. Jesús no murió por la corona de espinas. Jesús no murió por tanta sangre que derramó. Jesús murió por usted y por mí. ¿Cuánto le damos la gloria a Él? Valíamos mucho para mi Señor. Juan 3:16 dice: porque
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy el mismo Jesús, cierra tus ojitos, nos pregunta: ¿qué harás con mis 7 palabras que escuchaste hoy? ¿Qué harás y qué piensas como yo ocupé el lugar de Barrabás? ¿Vas a recordar estas 7 palabras como una historia simplemente? ¿Las vas a dejar que se las lleve el aire o las vas a tomar para tu propia vida?